la poesía de hoy. En términos de lírica, la oferta que se lee debido a la escritura en nuestra lengua es constante. Y está bien que sea así. Ya en terrenos de la poesía existe una saludable construcción del corpus lírico de esta patria que no es el Ecuador, sino la lengua que nos sirve de marco cultural, esto es, el castellano. En la poesía están los anhelos de un universo diferente a este que constatan nuestros sentidos y que al mismo tiempo toma sus referentes de él, o sea, universos propuestos como alternativa al que el poder nos impone. Quiero decir, la índole subversiva del poema reside en que los parámetros de la realidad y la lógica se fracturan gracias a esta construcción de palabras que es un acto de habla de naturaleza distinta a la del discurso comunicativo que pretende hacer llegar mensajes cotidianos. Desde su título, el libro se maneja como un recorrido a través de un mapa que abraza territorios de reconocida cultura en la destilación del whisky. La ligazón entre tema y estructura me hace pensar en que no es gratuito el hecho de permear un proceso como tal y privilegiar la cotidianidad en un paso seguro hacia la sencillez del discurso. No es gratuita en el sentido de preferir una palabra que logre transparentar instantes terrenos vivenciales. Se desnudan artificios, por tanto, del poema, y puede que allí resida uno de sus principales riesgos también. Cabría guardar un arrojo formal de dimensiones pioneras, uno que nos hable de esas antenas de la raza que decía el maestro Ezra Pound que eran y que son los poetas. La geografía de la maduración. Al grano. Primer whisky, Lowlands o Tierras Bajas, me remite de manera instantánea a una de esas zonas literarias en la producción de la bebida, pero remite, por tanto, al proceso de maduración al que toda poesía de él debe someterse. Recordamos las palabras de Horacio, el gran poeta latino, siglo I de nuestra era: lima et labora. Así, el consejo del venerable autor es el de decantar, pulir, trabajar el texto. Consideraba que 9 años eran el tiempo prudencial. El whisky, al estar en barricas de madera de roble, se añeja igual que el poema que aguarda por el lector. No sé si los tiempos actuales nos permitan tal paciencia, especialmente si pensamos en la neurosis creativa que embarga muchas de las voces que vuelan el horizonte poético en el país de la mitad del mundo, que a su vez pertenece a un entorno latinoamericano, que se circunscribe en un contexto que combina en su mestizaje toda índole occidental y las culturas primigenias. El prisma de las posibilidades es asumido en Nacen las palabras, poema que abre la sección, y el sujeto poemático se convierte en alguien que desconfía de su propia palabra. Diseñar el verbo que emana de la propia voz es sumarse a las incontables dudas que la poesía formula e inocula entre las sienes de todos los lectores, los interlocutores que somos nosotros. Las formulaciones de este tipo nos proponen al ser humano como un ser en constante falta, y de eso da cuenta toda la sección: la calma es embustera, dice el autor, y es una gran verdad. Los disfraces nos pueden engañar, pero no para siempre. Más adelante se explora cierta vecindad con los códigos de los mensajes que reducen al mínimo su continente. Léase Twitter, por ejemplo. Hay que saber captar el mensaje. Deberíamos tener todo el libro para poder seguir esta cita, porque hay, está sin H, el que está solamente con la Q, el solamente la L. Entonces estamos propiciando una disminución, una reducción del continente. Este es en el texto un ser especial. Las grafías o letras respetan la fonética, pero no la convención del castellano. Vale la pena una autocensura en lo referente a la poesía, concebida como creación letrada desde los tiempos clásicos. Me refiero al poema para los demás. Allí estamos frente a dos tablas que, como en un debe y un haber, se nos presentan como formulaciones paralelas, estupideces que decimos de un lado y del otro lo que pensamos. Una serie de signos metaforizan la lisura, o sea, el insulto, la palabra soez,
que aflora en una de las intervenciones, cuando se dice ándate a la, y tenemos el signo, paréntesis, abro, cierro, interrogación, bla, bla, bla. Y al final, luego de esta retahíla de paralelismos, llegamos a un punto emparentado a una frase que parece extraída del refranero popular. Cito: si solo pensáramos con nuestra lengua. Nos habla esto claramente que la lengua, como decía Alejandra Pizarnik, es un órgano de aprehensión del mundo como idioma, pero también como fragmento del cuerpo desde el campo biológico de los seres humanos. Este lector, quien les habla, reconoce no estar al alcance de textos como La culpa es del teorema de Gamba, donde a manera de seguimiento de viernes a viernes pareciera constituirse en el fraseo de una propuesta con distintos tamaños de letra, con sin tilde, dividido, elongado a través de una ilusión de sonido que se prolonga, etc. La poesía recurre frecuentemente a la experimentación, sino ¿cómo entender entonces poemas como Por eso pinto de blanco? Wittgenstein decía que los juegos de lenguaje son lo que impera en el siglo XX. ¿Y qué son los juegos de lenguaje sino el poetizar? Las grafías pueden construirse por medio de líneas puntuadas que nos conducen al silencio total, aunque momentáneo. Otro juego interesante es la revisión de la tradición, en este caso de la poesía modernista del Ecuador, como en la continuidad de un poema de Ernesto Noboa Carmaño. Aunque más que continuidad, podríamos hablar de un ejercicio de actualización. El segundo whisky, o Highlands, o Tierras Altas, nos lleva a un proceso de malteado, macerado, destilación, fermentación, que se produce en pos de un producto digno. Parecería que en menos palabras y más significados, el título es metáfora de un enunciado a tener en cuenta. Precisamente, lo deseable es que las palabras vistan a las ideas, aunque el lenguaje, que está destinado a convertirse en puente comunicativo entre nosotros, interlocutores, es asimismo un lugar donde la comunicación se rompe y se produce el equívoco como en el chiste o el multívoco como en el poema. Cuando el dolor es mencionado, se llega a la hipérbole extenuante. Cito: imaginé bebés devorados por insaciables buitres. Más adelante, sentí cómo el calor derretía mis dientes. Más adelante, mojé mis labios con la sangre de mi hijo como un pan. Fin de cita. Juegos de distinta categoría, más bien inofensivos, acaecen para que salga este impacto fecal, lo simbólico haciéndose presente delante de lo real. La conciencia ecológica surge en el texto en forma de poema pirateado, donde se reflexiona acerca de la depredación humana en el mundo visto como naturaleza antes y cultura después de la presencia de los seres humanos. Hasta llegar a esta tríada que se refiere al mes de marzo, donde nos topamos con imágenes muy sugestivas, como termómetro de hielo cristal, océano de mercurio, etc. A la hora de eslabonar estas imágenes, aguardamos por ese verbo idóneo. Las islas. Qué felices son las islas, decía Pedro Salinas, el gran poeta español. Este verso me trae a la memoria muchas imágenes cuando leo la tercera sección del libro Aire. Es una suerte de homenaje a un trago emblemático, pero me llama poderosamente la atención debido a su condición de insularidad. ¿Qué representa para nosotros ser isla? ¿Qué representa para nosotros lo insular? Quizás lo residual, si lo comparamos con el continente mayor, o con lo que se privilegia debido a su mirada diferente. Los títulos de Aire son decidores en sí. Aprendo, nos dice. Y Aprendo es un poema donde, si lo pensamos, un gesto casi anecdótico se vincula a la violencia como resorte para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La vida es un rompecabezas, también nos dice esta voz lírica. Aquí se lanza entre vericuetos y circunstancias muy particulares una serie de cadenas donde los eslabones, que actúan como prótesis y apódosis de la condicional, hacen que una voz registre sus pretensiones reflejadas hacia un otro, que podemos ser nosotros los que nos acercamos a las páginas de este libro. El espíritu está en la casa, también nos dice esta voz poemática.
ahonda este poema algo que se ha convertido en línea cohesionadora del libro, y es su tinte de narratividad. Las dudas existenciales retornan con ¿y quién soy yo? Aquí se interroga la voz sobre la apertura de las entradas, cuáles son las entradas, dónde se encuentran, a qué se reducen o qué es de esperar de ellas. Me acompaña, registra una serie de eslabones que pueden verse como una secuencia de imágenes a la manera en que la mirada oriental escribe el aquí y el ahora. Diríase una cadena de haikus, cito solamente uno de ellos: distantes contemplamos la luna, su soledad y plenitud. Fin de cita. Acierta la voz en proponer una pregunta final que se abre como apertura, en el sentido de que no hay certezas en la poesía, sino que se recurre siempre al cuestionamiento. Últimas palabras. El poemario paga tributo en algunos segmentos de su recorrido al lugar común. En este sentido, habría que recordar que uno de los propósitos del poeta a la hora de dibujar su oficio es saber conducir el verbo para evitar encallar en las aguas farragosas de aquella palabra que, de tanto pronunciada o plasmada en el papel, tiende a perder el brillo de la originalidad. Vale recordar que su valor consiste en que pone sobre la mesa lo que nos decía el poeta español Jorge Rickman: el mundo no es el mismo después de un poema. Y que esa construcción de palabras llamada poema logra que se formule una realidad mejor. En otras palabras, los whiskies que logran hacer pasar la borrachera de esta realidad enferma son los que la poesía nos propone a todos nosotros, los lectores. Muchas gracias.